Shabbat Shalom, hermanos. Vamos a iniciar con una oración antes de empezar el estudio de la parashá del día de hoy. Así que les pido por favor que me acompañen en esta oración. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que santificas con tus mandamientos a tu pueblo, que nos has bendecido con un llamado de gracia, Señor, con tu salvación poderosa, para traernos a ti, Señor, arrancándonos de los brazos de las tinieblas y de la muerte. Te agradecemos, Padre eterno, porque tú eres bueno, grande, misericordioso y todopoderoso, y te complaces, Padre, en bendecirnos y en mostrarnos tu magnificencia y tu gloria, Señor, a través de tu palabra y a través de la presencia tuya, de tu Ruach HaKodesh, que actúa en nosotros, Señor, para bien y para dar testimonio de ti, Señor. Te pedimos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, que este estudio, que este momento sea para glorificarte, para magnificarte, para bendecir tu nombre y para que otros te conozcan, Señor, así sea un poco más, y tú te les reveles a ellos, Señor, con gracia y salvación, en el nombre que es sobre todo nombre, nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. A ver, hermanos, hoy corresponde la parashá de Pinjas, a veces lo traducen como Finés, y esta porción pues está comprendida en Números 25:10 al 31, ¿verdad? Y está pues obviamente ligada con la parashá anterior, con Balac, porque de ahí es que viene este suceso, ya que a través de la brujería, de la hechicería, de las maldiciones, no pudieron hacer daño al pueblo de Israel, que el mismo Dios había establecido. El que te bendiga, bendeciré, el que te maldiga, maldeciré. Entonces ya las bendiciones de Dios son irrevocables, de manera que Balac había pues contratado a Balaam para maldecir y al final sabemos que Dios termina cambiando esas maldiciones por bendiciones, porque Dios es congruente con su voluntad y con su palabra, ¿verdad? Entonces ya Dios había dicho, bendito es, no lo maldigas, no vayas. Él fue y terminó derrotado, pero no se dio por vencido, ¿verdad? O sea, para que vean cuánta maldad había en este personaje que de pronto a veces puede haber sombra de duda, parece profeta, no es profeta. Al fin y al cabo, lo que define a la persona no es lo que él mismo diga de sí o lo que otros digan, sino las acciones, ¿verdad? Y esas son las que son demostrativas de quién eres tú verdaderamente, ¿cierto? El mismo Yeshua en su palabra nos dice, hombre, hay parte de este pueblo que me honra de labios, pero en vano, porque su corazón está lejos de mí. Y si el corazón está lejos de mí, el corazón termina haciendo y suturando, sacando dentro de sí todo lo que hay dentro de ese corazón, ¿verdad? Y eso termina siendo pecaminoso y termina siendo rechazo hasta Dios y su palabra. Entonces, Balaam pues demostró con sus acciones que no era un profeta real, sino un falso profeta. Para decirse profeta es aquel que habla a nombre de Dios. Y ya él sabía que ese pueblo era bendito, ¿cómo le va a decir Dios? Cambia esto, por favor, si ya sabemos por medio de su palabra que Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él siempre es como se presenta en su palabra, justo, misericordioso, amoroso, pero que de ninguna manera dejará o dará por inocente al culpable, ¿verdad? Entonces vamos a repasar algo antes de entrar en el tema. Les pido que me acompañen a leer Números 24:10, que es parte de ese contexto que estábamos mencionando, para que recordemos y ya pues veamos en todo el panorama de las Escrituras cómo era visto Balaam y qué terminó haciendo al no poder hacer daño espiritual al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces dice Números 24:10, entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam y batiendo las manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado, pero tú has bendecido ya 3 veces. Este es el rey
que le estaba regañando al falso profeta porque no pudo hacer lo que había prometido. Entonces, al no poder hacer esto, en esta parashá vemos que termina aconsejando Balaam a Balac para tentar al pueblo y que sea Dios mismo quien hiciera juicio contra el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque, digamos, fuerzas externas no lo pueden dañar. ¿Qué podemos hacer entonces? Concertaron, hombre, vamos a ponerles trabas, vamos a ponerles tentaciones para que el mismo Dios sea quien los castigue, quien los discipline, ¿verdad? Pero ¿a qué costo? Porque prácticamente lo que Balaam le aconseja a Balac es que prostituya a sus hijas. Diles que se acuesten con esto, o sea, las manda a hacer una labor de prostitución y ahí se ve también cuánta maldad tenían estos dos personajes. Uno para aconsejar dicho plan malévolo y el otro para llevarlo a cabo a costas de que prostituyan a sus hijas para guiar al pueblo ¿a qué? A la idolatría. Cosa que Dios había dicho hace poco cuando sacó a su pueblo de Egipto. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclines ante ellos ni los honres. Dentro de esos 10 palabras o mandamientos, también sabemos nosotros por el estudio de la Escritura que no podía haber yugo desigual, ¿verdad? Tienen que ser los dos de la misma fe, tienen que los dos ser creyentes en el Dios verdadero y tienen que caminar en pro de glorificar a Dios juntos. Entonces no se podían esas uniones mixtas porque miren en qué terminaban. Las hijas estas de este pueblo probablemente podían ser muy hermosas y todo. ¿Y qué hicieron? Atrajeron a estos varones de Dios, se acostaron con ellos y después les dijeron, acompáñenme a adorar estos ídolos, estos dioses que tú ni tus padres conocieron, y esto inmediatamente encendió el furor de Dios y cayó el castigo de Dios. Así sea que el otro brujo lo haya querido presentar como, no, mis maldiciones, no sé qué. O si se diera por vencido de verdad, dijera, la verdad es que las maldiciones no sirven, pero este plan sirve. Ahí se ve la maldad que tiene que tener alguien para ir en contra del pueblo de Israel, el pueblo que nuestro Dios creó. Entonces miren cómo se dice en las Escrituras que sí aconsejó Balaam estas cosas. Números 31:16. Vamos a leerlo. Dice así, he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Adonai en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Adonai. Sabemos la causa y el efecto. Prostitución con idolatría propuesta por un falso profeta, ejecutada por las hijas del pueblo de Balaam. Y después, la respuesta de Dios. Dios es santo, 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 y no puede haber ese tipo de mezclas. Ustedes no pueden andar en dos caminos, ¿no? Yo le sirvo a Dios, pero a veces voy y hago una misa por acá, porque de todas maneras eso no lo admite el Señor. Así de sencillo. ¿Hay idolatría ya? Sí hay. Dios no la permite. Entonces, eso se le permite a los incrédulos y a las personas que no conocen la palabra de Dios o que están rebelados en contra de ella. Ya eso es otra historia. Pero ustedes, los hijos de Dios, no pueden ser partícipes de las dos cosas. Nadie puede servir a los dos señores. Y la evidencia está en que Dios responde con una plaga que termina ejecutando a una cantidad considerable. Ahora vamos a ver cuántos dentro del propio pueblo. Y fíjense que, o sea, ahí ni siquiera se nos dice que de pronto a las hijas de este otro pueblo fueron castigadas, no se sabe. Posiblemente sí, posiblemente no, pero aquí hace énfasis es en los varones que se dejaron seducir y trajeron este mal porque ellos son los que están en conocimiento de la palabra de Dios. Y eso siempre me acuerdo que alguien me decía, ustedes no se dan cuenta que una persona, sea del catolicismo o de otra de esas religiones así que están contrarias a la palabra de Dios, ellos no tienen problema en acompañarlo a usted. No, yo puedo ir, pero tú también tienes que ir a donde yo voy. O sea, ellos no tienen problema en ¿cómo es que se llama? Dejar de lado sus principios para ir, porque es que
no sé qué tipo de relación es la que ellos mantienen con sus creencias, pero a nosotros Dios no nos permite esto. No haga yugo desigual, diga, hermano. Así es, sí, o sea que se lo lleva cualquier viento de doctrina y hoy estoy aquí, mañana voy a tratar con los testigos de Jehová y después voy a ver qué dicen los mormones y no, ecumenismo. Eso es lo mismo que se vio en la Torre de Babel. Todos unidos, vamos a hacer una misma religión, una misma lengua, un solo camino a Dios. Y ahí van una cantidad de gente caminando por ese camino y Dios dice, no. ¿Cuántos caminos hay al Padre? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí. No, pero es que acá hay otro camino que también es bonito y tiene cosas de Jesús. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Nadie llega al Padre sino a través de Jesucristo y su evangelio, de Yeshua nuestro Mesías. Entonces aquí vemos que fue Balaam con Balac los que fraguaron esta cuestión y ese mismo espíritu, esa misma intención ya se ve que es satánica, que es espiritual, que es mala porque nos lo vuelve a recordar Apocalipsis, el libro de Revelaciones nos dice en el capítulo 2, versículo 14, dice así, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. O sea, es como si mire que está hablando mucho tiempo después y ese tipo de enseñanzas, ese tipo de maquinaciones, ese tipo de cosas de que no, yo voy a donde un pastor para que él me bendiga, no sé, que voy a hacer un robo, un atraco, yo qué sé y tal, y voy a dar la mitad de lo que me robe a los pobres y a la iglesia, o voy a hacer un mandado por allá de droga para no sé qué, y eso voy a diezmar de ahí. Ahí dice, Dios está censurando a una de las congregaciones y le dice, tengo esto contra ti, tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. O sea, es una cuestión que hay gente que a veces se mete en las iglesias es a poner tropiezo contra otras personas que son creyentes o que están nuevos en la fe. Entonces eso a Dios no le gusta, ya sabemos lo que dice, ahora lo recordaremos. Pero dice, estas personas ponen tropiezo ante los hijos de Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Ustedes han escuchado esa enseñanza? No, no pasa nada de tal. Un sancocho a la Virgen de no sé qué cita o al santo de no sé qué cosa. No pasa nada, comparta y tal. Exacto, y hasta peor porque pueden ser comidas prohibidas por Dios, ya es doble maldad. Pero aunque sea, no, pero es que, qué sé yo, una costilla de res, está rica, hermano, no sé qué, lo que pasa. Exacto, pero hombre, estamos celebrando la fiesta de no sé quiéncito, venga y lo atendemos y tal. Eso no se puede, y mucho menos enseñar a personas que están entrando en el Evangelio. Uno tiene que hacer una clara distinción, así como la hizo Dios en toda su palabra. Mire que estamos leyendo en Números, y acá en Apocalipsis todavía vuelve y recuerda, es que a Dios no se le olvida, o sea, Dios no cambió. No dijo, bueno, en el Antiguo Testamento Balaam y Balac eran malos, pero ahora en el Nuevo no es tan malo que vayamos a comernos el sancocho en la fiesta de fulanita, o en la fiesta del santo patrono no sé quiéncito. Sigue diciendo lo mismo, no me gusta esa doctrina, lo que está diciendo Dios. Enseñan a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué más les suena aquí, hombre? Ahí cae la Navidad, cae el Halloween, caen todas esas fiestas de que, ay, pero es que son de unión familiar. Dios ni siquiera ve eso. Dios dice, hombre, lamentablemente, aunque tú no lo supieras, esa es una unión espiritual en honor al Dios tal que ese Dios falso les legó a un grupo de personas y hasta el día de hoy persisten esas cosas. Y eso hace parte de no ser idólatras. No lo hagan, no le enseñen mal a los hijos de Israel. No les enseñen a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Y qué viene después? Y a cometer fornicación. O sea, no solamente, no, pero es que los ídolos sí, eso es un pecado bobo, ¿yo cómo voy a caer en eso? Están los dos lados. La parte supuestamente espiritual que no se ve
y está también la parte física, carnal, que ahí hay veces que han caído, ¿no? Y es que se sabe mucho y que no sé qué, se fue detrás de la señorita no sé quiéncita, y no pasa nada porque es que ahí en las escrituras vemos que es Judá y una prostituta y hombre, y siguió siendo bendecido y tal. Eso es una enseñanza de Balaam y de Balac. La Biblia pone ejemplos de personas que Dios utilizó y que cayeron, pero no para que digamos, caigan ustedes también, ¿no? Dice la Biblia que pone esos ejemplos para que nosotros no caigamos en las mismas cosas que ellos cayeron. Y una cosa peor que esa es ir a enseñar, ¿no? Pero no pasa nada y tal. Tú te puedes perder un ratico. Y esa enseñanza está en algunas partes del Talmud. ¿No? Que había un rabino ahí que tenía problemas de contenerse. Y entonces otro le dijo, bueno, si te vas a un pueblo lejano donde nadie te conozca, vas y haces y regresas, no pasa nada. Es una doble vida. Esa es una cosa tan fácil que las escrituras la condenan. ¿Cómo vamos a enseñar? Esa es doctrina de Balaam que está guardadita ahí en algunos de los escritos de los sabios, que a veces tienen cosas muy buenas, sí. Pero la escritura es la que te saca cualquier maldad guardada en el corazón y te la expone y dice, mira, eso te lo dijo fulanito, o el pastor tal, o el rabino tal, o el papa, que no, que ahora están justificando la mayoría de las religiones, lo del movimiento LGBTI. ¿No? Y entonces inclusión, amor es amor y tal. Y entonces meten más cosas de Balaam y enseñan a fornicar al pueblo. Y eso es delicado. Pero entonces nosotros no nos podemos poner, lo más fácil es señalar, no, que los homosexuales, aquí primeramente habla de fornicación y ese es un compendio. Relaciones homosexuales, heterosexuales, hasta con animales, bestialismo, necrofilia, toda la inmoralidad. Y es fácil porque es que usted ni siquiera se tiene que volver experto. ¿Esto será fornicación o esto no será fornicación? La Biblia te dice, hombre, la única relación sexual permitida es entre el esposo y la esposa. Cualquier cosa fuera de eso es fornicación y adulterio. Ya. Pero es que si no me he casado, ¿estás fuera del matrimonio o dentro del matrimonio? Fuera. Fornicación. No pelea con nada, es sencillo. O sea, esto no es que hay que ser un máster en no sé qué, o hay que hacer la yeshiva para que te expliquen. O sea, esto es hasta los niños. Usted está, dime, hermana. Infortunadamente aclarar también cuál es el matrimonio válido para Dios, porque actualmente se casan dos personas del mismo sexo o al incesto. Sí, así es. Exacto, entonces ya esa doctrina de Balaam, o sea, es que esto no es nuevo. Antes de Balaam incluso ya estaba la inmoralidad y la vivían en algunas ciudades, hacían todo lo que a Dios le desagradaba. ¿Y en qué desemboca todo esto? Termina en lo que están patrocinando la mayoría de los gobiernos hoy en día, en abortos. Lo que pasa es que antes no había la clínica tal de que supuestamente está encargada de la fertilidad. Oye, promueven asesinatos, o sea, nunca te... Y han hecho pruebas. Hay gente que llama, ¿no? Que estoy llamando a Planet Parenthood allá en Estados Unidos y tal, para ver si me ayuda con métodos anticonceptivos. No, aquí solo hacemos abortos, prácate. No, pero yo quiero que me ayuden a planificar porque ustedes son Planet Parenthood, o sea, planificación de la paternidad. Solo abortos, tráquete y tal, y le cuelgan. Entonces están patrocinando el sacrificio de niños, de bebés, de personitas que apenas están naciendo, que Dios las mandó a formarse, o sea, eso es una cosa maravillosa cuando usted se pone a estudiar y cuando tenga sus propios hijos, usted se va a dar cuenta mucho más de cómo es que Dios nos ama a nosotros. O sea, eso es cada vez ahí como un curso de, cuando usted es hijo, aprende de una forma cómo es el amor del Padre, después cuando usted va creciendo, entonces ya va entendiendo más. Mi papá me cuidó mucho de una cantidad de cosas que yo no tenía ni idea, ya entiendo por qué molestaba tanto. Así, porque uno que, ¿cómo es? Adolescente, pero es que no me dejan vivir la vida, que yo soy indestructible y tal, y cuando uno viene a ver, Dios mío, o sea, me libraste de la muerte un pocotón de veces. Entonces todo eso está guardado ahí.
Y esa doctrina de Balaam, que le enseñó a Balac y que la absorbieron muchas congregaciones, hoy está afectando eso. Ya están, o sea, desdibujando lo que es la familia. Hace rato, o sea, lo hicieron en la ley y ahora no, pero es que, o sea, salen con unos argumentos lógicos y lógicos. Lo que pasa es que si una abuela, si se muere el papá y la mamá y la abuela la que lo cuidó, eso no es una familia para ti. O sea, sí, pero la familia nuclear primaria, la base de la sociedad, y hablando bíblicamente, o sea, la base del pueblo de Israel, porque todo empezó con una familia que nos enseñaba el hermano Carlos cuando nos enseñaba sobre la iglesia, la congregación, la cajal. Eso con Adán y Eva, eso produjo vida y de allí Dios sacó toda la raza humana, que es una sola, ¿no? ¿No? Que raza es una sola raza. De ahí salimos todos gracias a lo que Dios diseñó y creó. Entonces el que se rebele contra ese diseño está avalando es la muerte. Y eso es facilito porque la fornicación produce muerte de los bebés, de los no nacidos, que hay una cuestión por acá, un adulterio, tienes que matar a ese bebé porque me va a dañar las dos familias que tengo allá escondidas y entonces muerte el bebé. Y ahí entonces el diablo y los demonios haciendo fiesta, ¿verdad? O si no, la mujer se metió con el amigo de no sé qué vaina y se armó la machetera y entonces empezaron las venganzas, tú me mataste a mi hermano, muerte también, o sea, todos esos caminos son de muerte. El camino que lleva a la vida es Jesucristo y Jesucristo enseñó, varón y hembra los creó. Ya, siempre han hecho ese ejemplo, o sea, usted pone parejas homosexuales en una isla y parejas heterosexuales en otra isla y los visita en 100 años, ahí encuentra huesitos y en este lado encuentra unos pueblos, ciudades, desarrollo, vida, ¿ya? Y eso es lo que Dios quiere, o sea, vida, porque ahí dice, delante de ti pongo la vida y la muerte, la luz y las tinieblas, el bien y el mal, escoge la vida. ¿A quién quiere la muerte? Nadie, ni siquiera lo vemos eso, a él le gusta vestirse raro y tal, pero ves a quitarle la comida enseguida, tengo hambre, dame comida, tengo sed. Enseguida empiezan a buscar la vida. Entonces eso es un engaño, que la muerte es buena. La muerte es una condenación y una maldición por la rebelión contra Dios. Ahora, habiendo establecido eso, de quién es Balaam, quién es Balac, qué pasó, cómo él intentó pero no pudo, Dios no lo dejó maldecir, nunca va a respaldar Dios a alguien que vaya en contra de su palabra y a alguien que vaya en contra de su pueblo. Que ese pueblo lo hizo Dios y lo nombró Dios. Jacob no salió llamándose Israel, sino que Dios le dijo, ahora tu nombre va a ser Israel. Yo voy a estar al lado tuyo y vas a vencer por eso. Y es el pueblo que más enemigos ha tenido consistentemente a través de toda su historia. Y allí sigue. Y hay varios posts de ellos donde dicen, ¿no?, que con nosotros se metieron todos los imperios. Esos imperios quedaron en la historia y Israel sigue acá. Después de esos imperios, los otomanos, los no sé quiéncitos, los turcos, estos, los otros. Y al final los personajes estos de Hitler, ¿cómo es que se llaman? Los nazis. Y esos quedaron mansitos. Ahora usted va a Alemania y ni siquiera quieren saber esa parte de su historia. Israel sigue ahí. Pero no es por la fuerza de ellos, sino porque Dios los sostiene como ha prometido en virtud de sus bendiciones. Entonces, busquen 2 de Pedro 2, 15 al 16, y ahí sí entramos en la parte del tema que vamos a revisar. Porque esta es otra característica de los falsos profetas, ¿verdad? 2 de Pedro 2, 15 al 16. Este decimos que es otro, ¿cómo se llama esto? Otra característica de los falsos profetas, que no solamente si tú le dices bendíceme este narcotráfico, los manes van y lo hacen y hacen locuras así raras, o no y tal, pues sí, cosas contrarias a las escrituras, ellos lo hacen todo por el dinero. Por eso es que son capaces de vender sus principios, los principios de Dios, se pasan aquí para allá. Yo me acuerdo que había una señora que tenía un negocio de Biblias y entonces de repente empezó a vender unas municongas así. Entonces todo el mundo decía, ¿pero por qué?
por dinero, aunque sabemos que esa no era la fe que profesaban, pero díganme ustedes, si ustedes tuvieran un negocio, vendieran, o sea, la escritura lo dice, uno tiene que ser una fuente y de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada al mismo tiempo. Tiene que ser una sola. Y bueno, dice 2 de Pedro 2:15 al 16. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Ahí está, nunca un profeta de Dios va a amar el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad. Imagínense. Pues una muda bestia de carga habló con voz de hombre y refrenó la locura del profeta. Entonces, aquí hay que ver profeta de quién era, porque profeta de Dios nunca va a amar el premio de la iniquidad, ni va a hacer esas cosas. Eso tiene que ser un profeta de los falsos, así de sencillo, porque las escrituras te dicen. En vez están esto y están los otros. Y Dios te va a probar para ver si amas al Señor tu Dios de todo tu corazón, aun si llegas a ver a uno de esos falsos profetas que llegue a tener alguna medida de poder, pero que te diga, ven y adoremos y sirvamos a otros dioses, los cuales tus padres no conocieron, y eso fue lo que terminó pasando aquí. Ahora vamos a Números 25:1, para que veamos cómo se desarrolló esta trampa que diseñaron estas personas solamente para ver a Israel destruido. Y solo imagínense, de pronto vienen acá y empiezan a comer un poco de nuestro pasto, o sea, no sabían, o bueno, sí sabían, pero era extraño porque la Biblia dice, el que te bendiga, bendeciré. O sea, ellos podían fácilmente haber recibido a Israel, bendecirlo, porque Israel no se iba a quedar a vivir ahí, estamos de paso. Las escrituras decían al pueblo que cuando ellos llegaran a otro pueblo propusieran la paz y pagaran. Y entonces si ellos aceptaban y les daban hospitalidad, hubieran sido bendecidos, como la escritura nos muestra a todos los que hicieron hospitalidad, cómo fueron bendecidos por Dios. Pero bueno, dice ahora sí, Números 25:1, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a ¿qué? Ahí dice fornicar con las hijas de Moab. Pero entonces aquí ya vimos el contexto. Fue Balaam el que aconsejó que estas mujeres, voy a leérselos de nuevo, no lo busquen, Números 31:16. Es aquí que por consejo de Balaam ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra el Señor en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Adonai. Entonces, ¿cómo empezó todo? Por la fornicación, que es un pecado de muerte. Pero hicieron 2 pecados de muerte. Llegó la fornicación y no fue suficiente y le dijeron, ven, si quieres estar conmigo y seguir conmigo, vamos a rezarle al muñequito vamos a hacer las cosas como yo quiero. O sea, las mujeres guiaban a los hombres en la parte espiritual. Y mire cómo terminó. Entonces dice, el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales, ¿qué? Eso es. O sea, uno lo lee así, uno dice, uff. Pero, o sea, mire lo macabro. Estaba diseñado así. Balaam le dijo, dile a las hijas de Moab que los seduzcan primero, que los enamoren, que les muestren esto, que la sonrisita, que la cosquillita, y después mételes el veneno. Que se arrodillen ante esos dioses falsos. Yo sé que son falsos. Y lo más chistoso era que esos dioses, para Balac, sí eran reales. Imagínense eso. Y entonces ahí hay 3 niveles de locura porque se estaban metiendo con el pueblo del Dios verdadero. Estaban utilizando el único Dios verdadero para que castigara a su propio pueblo en favor de dioses falsos. O sea que ahí estaba probado, oye, en vez de decirnos, estos dioses son de mentira, ¿yo qué hago con ellos? Mejor que me cobije este pueblo como su amigo, como su aliado. Y de ahí de pronto sí nos podemos convertir nosotros a ellos, pero es que esa es la maldad de los idólatras, que no quisieron dejar su idolatría aún sabiendo que era falsa. Y dijeron, bueno, ya sabemos que el Dios de verdad es ese es el Dios que los va a castigar, vamos a hacer toda esta maldad. O sea, eso es ridículo. Cuando usted lo piensa, la única forma para que ellos hicieran eso es que tenían que estar endemoniados. O sea, era algo autodestructivo, similar a lo que hacen los radicales islámicos. Es que los voy a matar a ellos explotándome yo.
Imagínense eso. O sea, no es ni siquiera lo voy a disparar de lejos, yo quedo vivo y voy y hago fiesta porque maté a no sé cuántos. No, es que con tal de matarlos me exploto yo. Imagínense. O sea, es un odio irracional, exactamente, un odio demoníaco. Entonces, dicen los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió. O sea, todo empezó por una comida. Por eso es que cuando leímos, voy a leer Apocalipsis otra vez para que se acuerde. Tengo estas pocas cosas contra ti, que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo en los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces dice, el pueblo comió, ¿no? Y terminaron inclinándose a esos dioses. ¿Qué dice el 3? Así acudió el pueblo a Baal peor. Es como si dijera Dios, me abandonaron a mí y se fueron al Dios falso. Y el furor del Señor se encendió contra Israel, y Adonai dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Adonai delante del sol, y el ardor de la ira de Adonai se apartará de Israel. O sea, ya estaba el ardor, ya estaba el castigo determinado, pero Dios es tan misericordioso que dice, elimina a las fuentes de esta blasfemia y enseguida me va a aplacar el castigo. Pero es hazlo rápido, Moisés, porque lo que viene es un juicio duro. Y Moisés actúa también. O sea, es que cuando usted ve personas que le están predicando, usted lo tiene que ver así. Usted se tiene que ver como la persona sobre la cual el juicio está allí a punto de caer. Está el filo de la espada que le está sobando el cuello y alguien le está diciendo, arrepiéntete, ven a conocer a Cristo, ven a conocer al Mesías, escucha su palabra. Él es el único que tiene palabras de vida para darte. Y uno ahí como si nada y la espada sobándole ahí a uno que, este fresquito, ¿qué será? Y uno nunca sabe cuándo es el día de la muerte, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y dice la Escritura, después de la muerte viene el juicio. Y ya el juicio no es que ahí van a ver qué va a pasar, ahí ya se determinó el destino de la persona, porque la Escritura dice que mientras hay vida hay esperanza. Si usted se hace el loco, no, más tarde escucharé estas cosas, como decían los del Areópago. Usted no sabe si ese más tarde, muerte fulminante, como están muriéndose ahora una cantidad de gente, se murió de repente, que ahora eso está de moda. Se murió y ya viene el juicio, o sea, no inmediatamente para él, pero va a ser como un abrir y cerrar de ojos, porque uno se muere y ya no tiene conciencia de tiempo ni nada. Es como parpadear. Usted se murió y enseguida se despertó ya en el futuro cuando el Mesías está juzgando a la gente. Abre el libro de la vida, su nombre está aquí, venga para acá. Abre el libro de la vida, su nombre no está aquí, al lago de azufre y de fuego, que es la segunda muerte. Entonces, eso es como usted tiene que ver. Aquí está el Evangelio, prácticamente Jesucristo era uno de los que más hablaba de la condenación y del infierno, pero precisamente para traer conciencia para que no llegáramos allá al final. Aquí hay profesores y saben de lo que hablo cuando ellos dicen, estudien de este capítulo a este capítulo del libro, va a salir en el examen. Soldado avisado no muere en guerra, me acuerdo que le decían a uno. Si uno estudiaba le iba bien y prácticamente le dijeron de aquí van a salir 3 preguntas. Las hace y ya tiene más de la mitad ganada. Y entonces estudia, pasa. O sea, escuchas, crees y actúas y quedas escrito en el libro de la vida. Pero si no, más tarde. El examen es el lunes y tienen todo el fin de semana para estudiar, pero voy a jugar, voy a no sé qué. Se quedó dormido, llegó el examen, le salen las preguntas y él se acuerda, soldado avisado no muere en guerra. Y viene el remordimiento, yo por qué no estudié, verdad que lo leí, pero no me lo repasé, ahora no me acuerdo, que no sé qué. Y le dice la Escritura que va a pasar algo que ya, ahí se escuchará el llanto y el crujir de dientes. Y con los profesores se sabe, ustedes ven cómo esos niños lloran cuando les van a decir que perdieron la materia y después que perdieron el año. Profe, ayúdeme, que no sé qué. Ahora imagínense cuando es una cuestión de vida o muerte, más dimensión, ¿no? Y tal, sentencia de muerte, una cosa.
Y ahora imagínense cuando estamos hablando de eternidad, vida eterna o condenación perpetua, o sea, multiplique ese pequeño ejemplo por muchísimo, para que se dé cuenta qué es lo que está diciendo Dios aquí. Pero bueno, Dios le dice a Moisés, sí, hermano. Es hoy, eso es un verso precioso porque el día de la salvación es hoy. O sea, cuando usted escucha eso en el día de angustia, no lo traspase al final cuando después de morir y resucitar, porque ya está todo hecho. Ya allá no hay tiempo de nada. O sea, es que la Escritura dice, mientras hay vida y esperanza, y Jesús todavía no está viéndolo usted descender para hacer el juicio. Hoy es el día de salvación, tanto porque no sabe cuándo va a venir Jesús, como porque usted tampoco sabe cuándo se va a morir. Entonces no espere. O sea, hay gente que tiene y usted no sabe cuán bueno es eso. O sea, bueno en el sentido de que le dice, hombre, te quedan 3 meses de vida. Y entonces la gente empieza, tengo que hacer esto, arrepentirme, ponerme en paz. O sea, esa gente tiene ese privilegio. Pero ahí, ¿no? Infarto fulminante, le lo atropelló un camión, qué sé yo. Hombre, se tropezó, se resbaló y se pegó en la cabeza. Nosotros tuvimos una bueno, también. Exacto, y acá tuvimos una hermana, no sé si algunos de ustedes la conocieron, la hermana de Steven, ella, jovencita, se cayó de un caballo. Pero y ella dejó escrito en el diario, ¿verdad? De todo lo que le predicamos, ¿no? Yo sé que, o sea, como, no me acuerdo si meses antes, o sea, era recién y entonces en su propio diario ella comentaba su experiencia con Dios, todo eso. Y ahí quedó un testimonio que no nos lo puede dar ella ahora mismo, pero que en el reino de los cielos vamos a ver. ¿Verdad? Y así hay varias personas, hombre, jovencita, creo que murió de 17 años. 18, no me acuerdo, en un caballo paseando, sí, y entonces eso es lo que uno le dice, Dios le ha dado a ustedes la bendición de tener vida prolongada, vida tranquila, o sea, no hemos tenido, gracias a Dios no nacimos allá en el Medio Oriente, están botando plomo, todo eso, la expectativa de vida es más baja, y tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios ahora. Usted no sabe cuánto tiempo quede cuando después pongan esas leyes o como dice la Escritura, lo que viene y la persecución, porque a los primeros creyentes los persiguieron. Entonces no tienen que esperar que venga eso rápido que no alcanzo, predícame que nos matan y tal. Aprovechemos ahora que se puede compartir la palabra de Dios, que usted puede, y cuando venga el tiempo que lo coja fortalecido, que ya usted diga, hombre, el Espíritu Santo está con usted y lo que venga, que Dios me fortalece. O sea, Dios cogió a Elías entre un pocotón de profetas falsos de Baal. Hombre, si yo quedé solo, él en su conciencia pensaba que él era el último creyente ya. Él dijo, mataron a todos, Dios mío. Y Dios le dijo, no, hombre, me he reservado 7,000 que no han doblado rodillas ante Baal. O sea, por eso no te preocupes, no eres el último. De todas maneras, yo estoy contigo. Y él se fue y enfrentó a los profetas de Baal y con voz de trueno, un profeta de verdad, dijo, si Dios es Dios, si su Dios es Dios, entonces vamos a ver si hace descender fuego del cielo sobre esos sacrificios. Y como yo sé que el mío es Dios, si quieren echen hasta agua para que no vayan a decir que aquí hay trampa y echaron agua y no sé qué. Y le dio, griten, rájense, y los manes dándose cuchillos, ay, Baal, que no sé qué, y se burlaba Elías. Y después Dios de los ejércitos, hazte presente, cayó fuego del cielo, consumió sacrificio, evaporó el agua y todo el mundo quedó, bueno, si es Dios, maten a los profetas de Baal enseguida, o sea. Y ahí quedaron. Entonces, o sea, aquí estamos hablando de algo espiritual, porque yo voy a leer esto y hay gente que no lo entiende, pero esto es como las escrituras cuando nos hablan de que el cuerpo, o sea, la iglesia es un cuerpo, o sea, todos nosotros somos un solo cuerpo y la cabeza es una sola, que es el Mesías Yeshua. La Biblia te dice que si un miembro, así sea el más pequeño, se lastima, todos se duelen con él. La unidad del cuerpo nos causa dolor
la pérdida de alguien. Entonces aquí estamos hablando de un cuerpo con cáncer. En ese momento, o sea, Dios es santo y en realidad ustedes metieron esta porquería acá, esto es dañino, hay que eliminarlo. Ya, y entonces por eso era que venía esos juicios que eran, como decía, el sistema inmune batallando contra las enfermedades. Así de sencillo es. Y el tratamiento, ¿no? Es que aquí en medio de la santidad de Dios no se tolera esto. Y eso es también parte de la enseñanza y la instrucción para que ustedes no tuerzan su camino y no vaya a ocurrir nunca lo del Satanás ese, el diablo ese que se reveló allá, el ángel querubín que yo me quiero sentar en el trono de Dios, y entonces consiguió a los secuaces ahí y los engañó, ¿no? Entonces Dios deja ya estipulado, eso no va a pasar más. Y desde aquí nos lo muestra. Entonces vamos a continuar leyendo. Dios ya le informa a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos delante del Señor, delante del sol, y el ardor de la ira del Señor se apartará de Israel. Viene el verso 5 de Números 25. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: maten a cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor, o sea, los que estén contaminados. He aquí un varón de los hijos de Israel vino, o sea, en este momento, miren lo que pasa. Y esta persona trajo a una madianita a sus hermanos a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, unos están llorando porque están viendo que parte de su familia, por eso es que les decía que cuando una parte del cuerpo se lastima, todo el cuerpo se conduele, y ellos están llorando por ese juicio que está ocurriendo y esa separación. Y llega este barbachán y mete otra mujer delante de todo el mundo, o sea, en rebeldía. O sea, imagínense todo lo que está pasando. Y o sea, a mí me importa lo que Dios diga, ustedes verán, yo acá en mi mundo, o sea, eso era un nivel de borrachera o de demonios tremenda. Entonces dice: delante de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras estos lloraban a la puerta del tabernáculo, y vio Pinjas, aquí lo traducen como Finés porque los gringos, o sea, pronuncian la P con la H así como F. Y lo vio Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, o sea, era nieto de Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda, y lo balanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad, ¿cuántos? 24,000. O sea, imagínense toda la cantidad de muertos que hubo por este pecadito, porque es que la gente hoy en día no le da importancia a lo que es la idolatría, se les ha olvidado porque el Antiguo Testamento, eso para qué leerlo, pero aquí lo estamos leyendo y nos está hablando aún en Apocalipsis que eso no le gusta a Dios y no le gusta que se siga enseñando esa liviandad. Por algo es que Dios lo dejó escrito y lo volvió a nombrar y dijo: no me gusta que tengas dentro de la congregación a estas personas que tienen la doctrina de Balaam, que le enseñaba a Balac a hacer estas cosas precisamente, a comer lo sacrificado a los ídolos, a hacer idolatría y a hacer fornicación. Y eso lo vemos en algunas congregaciones que, hombre, pero es que los católicos también son hermanos nuestros. No lo son, lamentablemente no lo son, y el decir esto es parte de la misericordia hacia ellos, porque si usted los tiene como hermanos, no les va a predicar, los va a dejar así, y en el día del juicio van a caer en el lado que usted no quiere que caigan, si es que son familiares suyos, o si los ama, o si todo eso es para ponerse las pilas. Pero si son creyentes, entonces déjelos quietos. La cuestión es que para Dios no lo son. Y entonces usted está del lado de Dios en beneficio de todos, o en contra de Dios causando daño y muerte a los demás, que esa es la doctrina de Balaam. Entonces, ese es el resultado de este engaño. Entonces, vamos a continuar leyendo en el 10. Dice: entonces Adonai habló a Moisés diciendo, mire, o sea, porque es que si lo deja hasta ahí uno dice, hay veces que algunos comentaristas, no, lo que pasa es que él obró de una manera no sé qué, y empiezan como a hacer comentarios que dice la Biblia.
por encima de cualquier comentario. Entonces habló Adonai a Moisés diciendo: Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. Llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. O sea, está diciendo, gracias a su obra, que estaba de acuerdo a lo que yo quería, ya yo he suspendido el juicio. O sea, que iban a morir más de 24,000. Pero por ese actuar rápido lo que hizo fue eliminar el cáncer para que no se siguiera expandiendo, ya, así de sencillo. Si ustedes, no importa, tal, cada quien con su pecado, de tal. Las escrituras nos hablan de que un poco de levadura leuda toda la masa. Y las escrituras nos hablan también de que en las comunidades no se pueden quedar así como si no pasara nada. El apóstol Pablo sale regañando al grupo de corintios que dice: oye, ustedes están tolerando en esa comunidad a una persona que hace fornicación que ni siquiera los incrédulos se atreven a hacer. Se está acostando con la esposa de su padre. Saquen a ese perverso de la comunidad. Pero ahí dice el por qué y cuál era la intención. Entréguenlo a Satanás para destrucción de su alma, de su cuerpo, para ver si después se arrepiente y regresa. O sea, no era como quien dice, no, está perdido. O sea, hay que expulsar a la persona que no se quiere arrepentir, ojo, porque hay un proceso ahí que se lleva a cabo, que es, si tú encuentras a alguien que está pecando, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si él se arrepiente, has ganado a tu hermano. Si no te quiere escuchar, lleva a 2 o 3 contigo, habla y de pronto se arrepiente y se gana al hermano. Si aún no quiere, llévalo a los ancianos de la congregación, y si no los quiere escuchar, díselo a toda la congregación, expúlsalo. O sea, es un procedimiento que tiene. Sí, claro que sí. Y eso tiene como objetivo no destrucción de la persona, sino no llegues a pecar más allá del no retorno, para que siempre tenga una oportunidad para arrepentirse y también prevenir la contaminación y la propagación de esa mala conducta en los demás. Entonces, eso es lo que Dios está mostrando aquí. Y fíjese que Él dice: en virtud de esto, yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel, dice Dios. Ahora dice el verso 12. Por tanto, diles: he aquí que yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celos por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Entonces, aquí tenemos que el nieto de Aarón, obviamente él iba a ser también sacerdote posteriormente, pero en ese momento estaba Eleazar. Y después de Eleazar iba a venir él, pero Dios lo confirma antes por esta obra que hizo Pinhas o Finés. Ahora veamos el verso 14. Dice: y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Era un príncipe, jefe de esta familia. El nombre de la mujer madianita era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. O sea, mire es como si la mandaran como si fueran bombas a las mujeres para que explotaran ese juicio en medio del pueblo, pero también muestra de parte de los padres una prostitución, y por eso es que hay un mandamiento en las escrituras que dice: no prostituirás a tu hija en medio de tu pueblo ni en ningún lado, ya. Pero dice: las hijas de Israel no se pueden prostituir, tienen que casarse con hombres creyentes para propagar la fe del pueblo de Israel y para criar hijos con el temor del Señor y para que lo glorifiquen a Él. Entonces dice el verso 17: hostiguen a los madianitas y hiéranlos, por cuanto ellos los afligieron a ustedes con sus ardides, con los que los han engañado. Fíjese que es un engaño y una trampa. En lo tocante a Baal-peor y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal-peor. Ahora vamos a 2 Corintios 6.
Segunda de Corintios 6, del 13 al 18. Para hacer hincapié, ya lo hemos mencionado, pero es que esto no se puede dejar pasar por alto. Es un mensaje que siempre es vigente y que hay que tenerlo en cuenta. Segunda de Corintios 6, 13 dice. Segunda de Corintios 6, 13. Ya lo tenemos, me aviso. Ajá. Pues, para corresponder del mismo modo, como a hijos les hablo, actúen también ustedes con franqueza, dice una parte de la Biblia. Somos templo del Dios viviente, dice al final de ese verso. Dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque mire esta pregunta, o sea, y es una pregunta que tiene una respuesta sencilla. ¿Ustedes creen que hay algún compañerismo entre la justicia y la injusticia? No puede haberlo porque son incompatibles. Una es la negación de la otra. La justicia, la injusticia está diciendo es contraria a la justicia. No tiene justicia, va en contra de ella. Entonces dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguno. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No puede haber, o sea, usted nunca va a ver que haya luz combinada con oscuridad al mismo tiempo, porque es que la luz, por muy pequeña que sea, desplaza la oscuridad inmediatamente, la repele. Después dice, ¿qué concordancia hay entre el Mashiach, entre el Mesías y Belial, el nombre de un demonio? ¿Cómo pueden concordar los dos? No se puede. ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? No hay, ¿verdad? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Tú no puedes tener un lugar que digas que es un templo, una congregación, y tener la pintura de una persona crucificada, o un corazón lleno de puyas, o de un ángel al anciano. Eso, el corazón es todas esas cosas, o sea, no se puede. Y entonces, no, que cuando entres tienes que poner las rodillitas así y hacer unas señales ahí, eso no lo deja hacer la Escritura. Todo eso está siendo rechazado por Dios en su palabra. Entonces dice, no hay concordancia entre el templo de Dios y los ídolos. Y ahora dice, ustedes, hablando el apóstol Pablo a nosotros, son templo del Dios viviente. Como Dios dijo, ahí estás citando Éxodo, habitaré y andaré en ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, o sea, cita otra parte de las Escrituras, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquen lo impuro. ¿Y quién lo recibirá? Dios mismo. Dios les está diciendo a ustedes, son mi templo, son donde yo escogí vivir, o sea, donde nos puso a través de su Ruach HaKodesh, de su Espíritu Santo, pero también nos dice, si eso es verdad, lo otro también tiene que ser verdad, tienes que apartarte, separarte de la idolatría y de tocar cosas impuras. Coman lo que es kosher, y no solamente eso es lo mínimo y el paso primero para que ustedes también se aparten de la impureza visual, de la impureza auditiva, de cualquier otro tipo de prácticas que no son compatibles con Dios. Y después dice, y yo los recibiré y seré para ustedes por Padre, y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces aquí tenemos dos caminos, tenemos dos doctrinas, una del Mashiach y otra de Balaam, y tenemos dos conductas, una que es la de la palabra del Señor y otra que se revela contra ella en todo momento. ¿Qué nos dice Dios? Apártense de lo malo, rechácenlo, denúncienlo y prediquen para que esas personas se arrepientan y lleguen a la vida igual que ustedes ahora están en presencia de Dios. Y de esa manera yo voy a ser a ustedes por padre y ustedes van a ser mis hijos e hijas, dice Dios. Eso no es un dicho de Moisés, no es un dicho del pastor, no es un dicho es palabra de Dios. Entonces, vamos a darle gracias a nuestro Padre porque nos ha permitido compartir su palabra y que esta palabra
sea sembrada en nuestros corazones y mentes por su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, para que Él siempre nos dirija y nos permita tener el privilegio de continuar sirviéndole. Bendito Dios, te damos gracias por este día de Shabbat, te damos gracias por esta porción de las Escrituras que nos permitiste estudiar y con la cual nos hemos deleitado. Te damos gracias porque con tu Santo Espíritu tú nos has dirigido y nos has hablado y nos has enseñado, Señor, a ponernos de parte de tu palabra, de parte de la obediencia y de parte de tu reino, Padre eterno, para que tu nombre sea predicado, para que tú seas exaltado y para que también te complazca, Señor, en bendecir y traer al arrepentimiento a todas aquellas personas que están escuchando tu palabra y hacerlos nuestros hermanos, Señor, porque tú has prometido que tú serás a nosotros por Padre y también nosotros seremos para ti como hijos e hijas, porque tú lo has dicho en tu palabra, Señor, y confiamos en ella. Te pedimos que nos bendigas y nos guardes en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yeshua nuestro Señor. Amén. David.